Amada familia, bendiciones, buenas noches, bienvenidos a nuestro servicio de estudio bíblico. Hoy es miércoles y como cada miércoles, aquí estamos con todos ustedes para nuestro servicio de estudio bíblico. Estamos súper agradecidos del Señor que nos permite una vez más poder estar aquí con ustedes y poder compartir lo que la palabra del Señor nos enseña. Estamos estudiando el libro de Hechos. Hoy vamos al capítulo 21, así que le invitamos a que se conecte con nosotros, a que vaya a la palabra del Señor junto con nosotros y podamos escudriñar qué nos dice la Escritura y cómo podemos vivir a la luz de la palabra, cómo podemos utilizar esto que las Escrituras nos dice para nuestro beneficio, para nuestra vida diaria. Así que bienvenidos a todos, gracias por estar aquí con nosotros y gracias a los que nos ven en la retransmisión que tienen que esperar estos minutos en los que nosotros saludamos. Así Hola, es. pastor. Bendiciones, familia, buenas noches. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes en nuestro acostumbrado estudio bíblico como cada miércoles a través de la iglesia Casa de Su Presencia. Gracias por estar ahí conectado, comparta la transmisión, conéctese, comente, pregunte, siéntase en la libertad de poder compartir con nosotros en este hermoso tiempo que Dios nos ha permitido estar. Estamos agradecidos del Señor, ya casi que finalizamos el libro de Hechos y de verdad que ha sido un tiempo maravilloso donde hemos podido aprender sobre lo que es la iglesia primitiva, cómo se levanta la iglesia primitiva y aprender un poquito más sobre el apóstol Pablo, sobre sus viajes misioneros, sobre cómo fue utilizado en diferentes ocasiones, cómo el Espíritu lo utilizaba, lo guiaba, lo conducía para poder levantar y alinear al pueblo en ese momento. Y estos escritos, a pesar de que eran específicamente para un pueblo, pero por algo están en el canon, ¿no? Por algo están en el canon bíblico y definitivamente hay cosas de aquí que podemos aplicar a nuestra vida. Así es, así es. El libro de los Hechos es como bendiciones, Helen, que se conecta ahí con nosotros. Richards. El libro de los Hechos es el fundamento. Amén. Es el espejo por el cual nosotros podemos mirarnos cómo la iglesia primitiva puso los cimientos para que este evangelio pueda crecer, pueda expandirse. Y es importante para cada creyente poder conocer este gran libro y sobre todo habla de la expansión del evangelio hacia los gentiles a través del ministerio del apóstol Pablo. Es sumamente importante. Uno de los libros que puedo decir del Nuevo Testamento que tiene mucha importancia es el libro de los Hechos. ¿Cómo pudiéramos, pastor, a manera de introducción, qué pudiéramos decir para aquellas personas que dicen que no pudiéramos tomar el libro de los Hechos como una referencia sobre la iglesia primitiva, porque eran otros tiempos, era otra cultura, era otro momento? ¿Cómo pudiéramos responder a eso? Primero vamos a bendecir a los que se conectan. Bendiciones, Benny. Bendiciones, amén, familia. Se conecta Madeline, también nuestra hermana Plácida. Muchas bendiciones. Bienvenidos a todos. Recuerde, comente, comparta, de like. Todo eso nos ayuda a que el algoritmo de Facebook nos presente a muchas Uno veces. de los problemas que la iglesia hoy en día tiene es que nosotros a veces debemos de volver y mirar los orígenes, el principio, el génesis de todo. ¿Por qué? Porque muchas veces en el camino nos desviamos. Sí, señor. Y tenemos que hacer un alto, por eso la Biblia habla, paraos en los caminos. Ay, me lo quitaste. Y preguntar por la senda antigua. Pero ¿cuál senda antigua? No prenda, no pantalones, no maquillaje. No, eso no tiene nada que ver con eso. Bueno, eso fue lo que nosotros nos enseñaron que era la senda los antigua. caminos rectos. Amén. Que nos conducen a hacer la voluntad de Dios. Y qué mejor que nosotros mirar los inicios a través de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Bendiciones, Elizabeth, que se conecta. Eli, Dios te bendiga. Mary también se conecta. Gracias por estar ahí. Amén. Bendiciones a todos. Es como, no sé si usted alguna vez jugó. Eso lo utilizamos mucho en terapia grupal. Se utiliza mucho también en conferencias, en talleres para empresas, cuando el famoso juego del teléfono. Le daban un mensaje a una persona aquí
y esa persona tenía que transmitir el mensaje entre los demás que estaban en la línea. Cuando iba a llegar al final, era un mensaje totalmente. No tenía nada que ver muchas con lo veces del principio. eso pasa. Mira, también se conecta Damari. Creo que Damari está de aniversario o de cumpleaños. Creo que Víctor. Oh, sí, no felicidades. Estoy, pero sea que estén de aniversario o de cumpleaños, muchas bendiciones, muchas felicidades. Que la gracia y el favor de Dios siempre continúen con ustedes. Amén. Mire, hoy vamos a estudiar el capítulo 21 del libro de los Hechos. No se desconecte porque aquí hay cosas interesantísimas que nosotros tenemos que aprender en el capítulo 21 específicamente. Aquí habla, ojo con esto, mucha gente dice que el apostolado se terminó con el apóstol Pablo. Ah, sí. Que la profecía se terminó con el apóstol Pablo. Que de hecho, que el apóstol Pablo aniquila esos ministerios. Y uno de los errores más grandes es decir esto. ¿Por qué? Porque primero Pablo no solamente era el único apóstol en ese momento. Marcos era apóstol. Ay. Habían seguidores de Pablo muy cercanos que tenían el ministerio apostólico. Habían profetas. Claro. Y en el capítulo 21 vamos a ver cómo dos grupos de profetas le profetizan al apóstol Pablo y en ningún momento Pablo los reprende. Exactamente. Entonces, por eso siempre he dicho, es importante conocer las escrituras. Gracias a Jacqueline que se conecta. Bendiciones, amada Jacqueline. Quiero leer algunos versículos en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Yo le quiero animar a que si usted está aquí conectado con nosotros, tome su Biblia. Si tiene donde anotar, anote. Si tiene preguntas, si tiene dudas. Recuerde que el estudio bíblico es para eso. La idea es que interrumpamos al pastor, que le hagamos preguntas. Así como yo le hago preguntas a veces que él se queda mirándome como ¿de dónde yo saqué esa pregunta? Esa es la idea, que usted pueda tomar el capítulo que estamos leyendo y exprimirlo y sacar lo mejor de la palabra. Esa es la idea del estudio bíblico. Así que si está a su mano, si es posible, tome su Biblia y venga con nosotros al capítulo 21 del libro de los Hechos. Voy a leer el versículo 3. Y arribamos a la isla de Chipre, la cual dejamos a mano izquierda. Y llegamos a Siria, desde donde arribamos a Tiro, porque el barco debía dejar allí su cargamento. Esa fue la primera parada. Bendiciones, Wendy, se conecta. La primera parada. Y después de encontrar discípulos allí, permanecimos con ellos 7 días. Y estos, por el Espíritu, le decían diariamente a Pablo que no fuera a Jerusalén. Ay. Ellos sabían lo que le esperaba a Pablo en Jerusalén. Bendiciones, también se conecta. Wendy está conectada también. Tenemos a las dos Wendy. Wendy Santos y Wendy Aponte. Bienvenidas a ambas. Bienvenidas. Pablo sale de Éfeso y dice, ya hice mi trabajo en Éfeso, voy a Jerusalén. ¿Qué sucede? Junto con Pablo andaba también Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, y otros discípulos. Dice la Biblia que ellos van a Tiro, llegan a un lugar y encuentran creyentes. Pero ¿qué sucede? Pablo se alegra y se sorprende porque les dijo, wow, hasta aquí ha llegado el Evangelio. O sea, él se sintió regocijado, contento. Pero estos creyentes, algunos le dicen, Pablo, no vayas a Jerusalén. Dice la Biblia por el Espíritu. Ojo, el don de profecía tiene diferentes ramas. Hay profetas, ojo con esto, que tienen la capacidad de ver lo que va a pasar en el futuro. Pero hay otros que tienen la capacidad de profetizar sin saber lo que va a pasar. Espérese. No sé. Pastor, dosifíqueme eso. Porque un profeta no se supone que es aquel que proclama lo que está haciéndole revelado del futuro. Mira, un paréntesis. Benny te está felicitando en tu cumpleaños. Ay, gracias, amado Benny. Gracias, Eli. Y aquí lo vamos a ver en la Biblia. Gracias, familia. Ojo, por eso que hay gente, ojo con esto. No todo el profeta puede saber lo que va a suceder. No a todos los profetas Dios se les revela lo que ha de acontecer. Aquí él menciona una palabra vidente. Damari, 36 años de casado. Muchas felicidades para ti. Yo pensé que eran los míos. Gracias, pastor. Y nuestro querido amigo Víctor Cabrera, muchas bendiciones para 36 ustedes. Años, que sean 36 años más de feliz matrimonio. Amén. ¿Qué sucede? Esta persona, por el Espíritu, le dicen a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén.
¿Por qué? Porque en Jerusalén estamos mirando que tú vas a ser perseguido y apresado. Pero ¿qué sucede? Pablo, ojo con esto, Pablo, sabiendo la misión que tenía, la idea de Pablo era, ojo, a través del Espíritu Santo llegar a Jerusalén. Entonces, ¿cuánto espíritu Pero, hablaba? ¿cómo? Eso es lo bueno. ¿Cómo es que el Espíritu le dice a un grupo que le diga a Pablo que no vaya, pero Pablo por el Espíritu quería ir? Desglóseme eso. Mira lo que dice aquí. Después de estos días partimos a fin de continuar el viaje. Pastor? Verso 5. Okay. Todos ellos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, porque en aquellos tiempos cuando un familiar, un cercano, se iba de viaje, ellos lo acompañaban hasta el lugar de embarque. Como se hacía, o se hace todavía en RD, se va todo el mundo al aeropuerto. Y todos se pusieron de rodillas en la playa y oraron. Entonces nos abrazamos uno con otro y Pablo abordó el barco y los demás y ellos regresaron a su casa. Ahora, ¿dónde viene la otra parte de la profecía? Dice el verso 7. Y navegamos desde Tiro y arribamos a la ciudad de Acá y saludamos a los hermanos de allí, con los cuales nos hospedamos un día. Dice que llegaron a la casa de el evangelista Felipe, aquel que evangelizó al eunuco, si usted recuerda en el libro de San Juan. Pero aquí hay algo muy interesante. Dice que Felipe tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Pero ¿cómo así si las mujeres no pueden ser profetas? No, según un grupo de una cosa, eruditos. por eso digo, una cosa es ser profeta y otra cosa es profetizar. Las 4 hijas de Felipe, dice la Biblia, que profetizaban. ¿En qué consistía esto? Exacto. Establezcame la diferencia, pastor, entre lo que es profetizar y ser profeta. Aquí está la Biblia. Y mientras estábamos allí por muchos días, descendió de Judea un profeta cuyo nombre era Ágabo. Ojo, aquí hablamos, profetizaban y aquí habla de un profeta. Okay. Por eso que la Biblia es clara. Bendición, hermana Cristina, que se conecta. Dios le bendiga. Dice nuestra hermana Helen, mi amor, lee los comentarios, por favor. Así es, como el rey Saúl que profetizó, pero no era profeta. Así es. Estas 4 hijas de Felipe sabían que Pablo iba a Jerusalén y empezaron a profetizar. Un profeta te puede declarar cosas buenas. Yo profetizo que a ti te va a ir bien. Yo profetizo que tal cosa. Cualquiera puede decir yo profetizo. Ahora, aquí las cosas se ponen diferentes. Aquí llega un profeta. Por eso es que no todo el que te profetiza es profeta. Ahí es donde está el problema ahora mismo. Hay personas, le voy a hablar claro. Que hay una persona que dice una profecía y ya dice, ese es profeta. No, le voy a hablar claro. Hay un mover profético en cualquier denominación, cualquier iglesia. Mover profético. En un mover profético puede profetizar hasta un niño de 5 años. Esto lo vemos como mencionó Helen, con Saúl también pasó. Claro. Y también lo vemos con las 4 hijas de Felipe. Puede que alguien se levante y profetice, pero no quiere decir que sea profeta. Son cosas que debemos de entender. Ahora bien, ¿dónde bendiciones a Analía que se conecta? Dios le bendiga, Analía. ¿Qué sucede? En el verso 11 aparece un personaje, Ágabo. Este era un profeta. Para aquellos que dicen que no habían profeta. Ay, que el último profeta era Elías. Quien viniendo a nosotros, dice Lucas, tomó el cinto de Pablo, la correa, y se ató los pies y las manos diciendo, así dice el Espíritu Santo. Ese es un profeta. Eso no es que yo me levanto en una congregación y digo, Helen, fulana, Dios te va. No, yo puedo tener buenos deseos para ti, profetizar cosas buenas, pero no quiere decir que yo sea profeta, ni quiere decir que sea de parte de Dios. Ay, papá. Por eso que mucha gente se emociona y en un mover profético dice, así dice el Señor. No, Dios te permitió tener discernimiento, ver más allá en ese determinado momento, pero eso no quiere decir que tú eres profeta, ni quiere decir que Dios dijo. ¿Por qué? Que ahí me baja un rema. Mío, eso es tan neurálgico. Escuche esto. Aquí vemos 2 escenarios. Un grupo de personas en el espíritu le dice a Pablo, no vayas a Jerusalén.
te van a meter preso, te van a atar. Empezaron a decirle, no vaya. Profetizaron, pero no era la voluntad del Espíritu Santo. ¿Pero cómo así? ¿Pero era por el Espíritu? No, ellos vieron lo que Pablo le iba a pasar en el mover profético, por el Espíritu visualizaron eso, pero una cosa es lo que ellos vean y otra cosa es la voluntad de Dios. Ay, mi madre. Ese es el problema que tenemos hoy en día. ¿Y cómo distinguir eso, pastor? Es el problema con los movimientos. Es una línea muy fina. Entonces, con lo que Dios te permite ver, la gente se autodenomina profeta y empieza a hablar de parte de Dios cuando no es Dios que está hablando, sino que la persona en el buen mover, en el buen sentir, quiere profetizar algo bueno en un movimiento profético. Usted sabe la cantidad de gente a la que se le ha profetizado cosas y esa persona sabe que eso no va a pasar. No va a pasar. Matrimonios que se han deshecho, familias que se han... oh, Dios mío, cuántas cosas han sucedido en nombre de que alguien me profetizó. Así es, mira, dice nuestra hermana Helen, vieron lo que venía, pero no entendían que eso era parte del proceso de Pablo y que... Exactamente. Una cosa que Dios te permita ver más allá, eso no quiere decir que tú seas profeta. La diferencia que veo aquí es que unos decían no vayas por tal cosa, pero el profeta viene y establece una palabra certera y clara. Exactamente. Hay gente que la pegan en buen dominicano. Hay gente que dice no porque va a caer agua y va a haber inundaciones. Hay gente que dice tal día, eso es un profeta, tal día, a tal hora, dice el Espíritu que va a pasar así, así, así y así. Y para que esa persona y esa profecía sea certera, tiene que suceder tal cual. Pero ojo con esto, por eso Ágabo dice, el profeta, dice el Espíritu Santo. Pero hay un problema. Para que usted abra su entendimiento y no se deje engañar. ¿Qué dijo el profeta? Ay, papá. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón a quien pertenece este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Aquí él no está profetizando. Pablo, cuando tú llegues te van a hacer un cumpleaños y te van a hacer una lasaña diciendo bienvenido Pablo a Jerusalén y todo el mundo se va a poner contento. El profeta no habló lo que el oído humano quería escuchar, sino lo que Dios había determinado. Y el profeta, para usted identificarlo hoy en día, el profeta, la característica principal de un profeta es alinear la voluntad de Dios en la vida del hombre o de la mujer. No son carros, jipeta, matrimonio, marido, hijo. Por eso es que mucha gente ha adoptado los profetas porque le conviene a lo que sus oídos quieren escuchar. El profeta verdadero en el Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra era de alinear lo que Dios determinó, sea bueno o sea malo. En la mayoría de los casos, los profetas aparecían no para dar cosas buenas, ni para celebrar cumpleaños, ni para aplaudir a los reyes. Era para bajar una línea directa de parte del cielo. ¿Y en qué punto fue que se volvió todo esto un circo de que todo el que profetiza, casa, carro, visa, cosa buena? Y se ha vuelto esto como si los profetas fueran adivinos. En el tiempo de que la persona prefirió escuchar lo que sus oídos querían oír a lo que Dios había determinado. Pablo tenía un deseo en su corazón de ir a Jerusalén, pero el Espíritu Santo le dice a través del profeta Ágabo, Pablo, cuando tú llegues, esto es lo que hay. Esto es lo que te va a pasar. ¿Quién puede? Imagínate, si hoy en día un profeta le dice eso a alguien, dice, no, pues yo no voy. Se canceló el viaje. Túmame el ticket aéreo. Siento por el Espíritu que no debo ir. No, siento, Dios me habló anoche que no fuera. Dígame si no lo van a hacer. Dígame usted. Claro. Alguien que tenga un viaje evangelístico, podríamos decir, una cumbre profética, y todo esté listo, y ya el viaje esté preparado la tarima, el hotel, el ticket aéreo, todo. Y que un profeta venga y le diga, dice el Señor que cuando tú llegues a ese país, lo primero que te van a hacer es que te van a dar un correazo. Ay, mi madre. Con la hebilla de la correa. Uy. Yo aseguro que un 90% no va. Dice, se canceló el viaje última hora. Claro. La campaña no va. Claro.
hay una pregunta. Una preguntita. Hola Carmen, Dios te bendiga, bienvenida. Dice Christopher, ¿los gentiles eran los romanos, verdad? No. Christopher. Pero eso depende, porque los gentiles eran denominados todos aquellos que no eran judíos. Ujú, Pero habían judíos que eran romanos. ujú. Pablo era romano, ciudadano romano. Ajá. O sea, no todos. Ahora bien, todos los griegos y toda esa gente de Éfeso, de Corintio, toda esa gente que no eran ciudades romanas, la mayoría eran gentiles. Pero había muchos romanos que nacieron y eran descendientes judíos, pero adquirieron la nacionalidad judía. Eran Doble nacionalidad. doble nacionalidad, como también era el apóstol Pablo. Así es. Otro comentario. Dice Eli, una profecía es como cuando le dijeron a Sara que será madre, mas ella lo puso en duda por su edad. Las profecías, cuando se dice desde el punto de vista humano, no es posible. Buen Así es. punto, Eli. Así es. Casi siempre la profecía, por no decir siempre, 99.9, no concuerda con tu realidad. Así es. Mira, Por eso llega, perdón, pastor, llega un profeta a la iglesia, si es un profeta verdadero, profetiza sobre alguien algo, y la gente que conoce a esa persona dice, el profeta está equivocado, porque ese no es eso. así es. Mira, bendiciones a Águedo que se conecta, bendiciones Amén, Carmen también. bendiciones. Dice Wendy Santos, todo aquel que no es judío es denominado Gentil. Exactamente. Todo aquel, porque habían judíos que no eran descendientes directamente, Así sino que mismo se es. habían adherido Ujú. al judaísmo. Al judaísmo. Recuerden que era una religión, Recuerda que judío y judaísmo, pero israelitas, son cosas totalmente Pero diferentes. así mismo lo determinaban ellos. Todo el que no es descendiente de nosotros ni pertenece a nuestro movimiento era gentil. Que, by the way, era una manera despectiva de Claro, llamar a la gente. claro. O sea, era decir gentil, era decir, no es de lo de nosotros. No, lo peor que había en el mundo. No es de lo de nosotros. O sea, Dice- siempre que usted oiga esa palabra, piense en eso. Dice el verso 12. Al escuchar estas palabras, tanto nosotros como los habitantes del lugar, le suplicamos que no fuera a Jerusalén. Aquí hay un problema. Pero ¿y cómo así? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? No me respondan. Respóndame ustedes, por favor. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Gracias, papi. Gracias, hermano Águedo. El libro de los Hechos. ¿Quién lo escribió? A ver, ¿quién está estudiando? A ver, Vamos ¿quién a ver, se familia. acuerda? A ver, que usted está muy calladito ahí. Que aquí hay un código. Aquí hay un código en el verso número 12. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Dice Christopher. Lucas. Christopher, ¿es una pregunta o una afirmación? No, Christopher, quítame El signo de interrogación. y Lucas, dice Damari Lucas. Lucas. Y oiga lo que dice Lucas. Le rogamos. Al escuchar estas palabras, tanto nosotros como los habitantes del lugar le suplicamos que no fuera a Jerusalén. Tan, tararán. Y dice algo de Lucas. ¿Qué pasó ahí con Lucas? ¿Y cómo así, Lucas? Se me fue de la visión, Lucas. ¿Y qué le pasó a Lucas? Pastores, que incluso dentro del pueblo puede haber personas que no estén alineados a lo que Dios quiere hacer para un mover y para un momento. Por eso es que hay que tener discernimiento de espíritu. Así es. Para así saber es. qué es lo que el espíritu está diciendo. Dice en ese Ortiz momento. Lucas. Ahora, dice el verso 13. Hay una pregunta aquí, pastor, cuando usted esté listo. Sí, dice el verso 13. Pero Pablo contestó diciendo, ¿qué hacen llorando y quebrantando mi corazón? Porque no estoy preparado no solamente para ser atado. Yo estoy preparado. Yo estoy preparado no solamente para ser atado, sino también para morir en Jerusalén Wow. por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Y al no ser convencido por nosotros, dijo Lucas, desistimos de eso y dijimos que Hágase se la haga voluntad del la Señor. voluntad del Señor. Wow. Cualquiera no va a Jerusalén con esa profecía. Pero eso es lo que se llama estar seguro de tu llamado. Saber quién te llamó. Y ahí yo veo la seguridad que Pablo tenía y la confianza de que él sabía que Dios lo había llamado y que Dios tenía una responsabilidad en su Hay una llamado. pregunta que no queremos dejar pasar por alto. Dios te bendiga, gracias por estar acá. Él Dice- pregunta, buenas noches, Dios le bendiga. Una pregunta, ¿existen profetas en este tiempo? Sí, claro que sí, sí, claro. No como se ha visto hoy en día que hay profetas que son más que en el Antiguo Testamento, pero sí existe y opera el ministerio profético.
Helen dice, sus intenciones eran buenas, pero no estaban en la línea de la profecía. Exacto. Usted puede estar lleno de buenas intenciones, pero las buenas intenciones no necesariamente están alineadas a cuál es la voluntad del Señor en un momento determinado. Así es. Dice, hay una pregunta. Christopher dice, voy a cambiar la pregunta. Cuando Ágabo dice gentiles, ¿se refiere a las autoridades de Roma? Principalmente las autoridades. ¿Por qué? Porque ningún judío o descendiente de los judíos era una autoridad de Roma. A la autoridad de Roma los judíos la odiaban. No querían saber, pero míreme, ni en pintura, como decimos en mi país. Ellos decían que era la peor clase que había. Los guardias romanas, las autoridades romanas. Carmen dice, sí existen. Joaquín Ramos, bendiciones. Dice, Lucas en 2 partes. Elizabeth dice, me gusta de Pablo que no tenía miedo y iba con todo muy confiado en lo que venía de Dios. Es que cuando tú estás seguro de tu llamado y de que es Dios el que te está llevando a un lugar, tú no tienes temor. Y lo vemos en los misioneros que están hoy en día. Hay misioneros que hoy en día usted ni yo sabemos dónde están. Y ahí donde ellos están, perseguidos, escondidos, ahí el Señor les guarda. Porque es que el Señor es responsable, escuche bien, a su palabra. Por eso es que hay que tener cuidado con las profecías. Porque Dios no es responsable a la palabra de un hombre. Dios es responsable a su palabra. Y ahí es donde entra el discernimiento de saber cuándo un profeta está hablando de parte de Dios y cuándo un profeta está hablando bajo sus emociones. Así es. Dice Elizabeth, me gusta de Pablo que no tenía miedo y iba con todo muy confiado en lo que venía de Dios. Así mismo. Pero llegó Pablo a Jerusalén. No se olvide, comente, comparte, de like. Antes de que esa profecía que Ágabo la había manifestado al apóstol Pablo, Pablo se encontró con un problema en casa. Pablo, cuando llega donde Jacobo, ojo con esto, en Jerusalén, que era el líder en aquel tiempo, y los judíos, se encontró un grave problema. Yo voy a esperar que la gente responda. ¿Cuál fue el problema que Pablo se encontró en Jerusalén con la misma gente de ellos? Vamos a ver, familia, respóndame ahí. Repítame la pregunta, pastora, por favor. ¿Cuál fue el problema que se encontró el apóstol Pablo al llegar a Jerusalén con los hermanos en Jerusalén? ¿Cuál fue ese problema? Y me encanta que el pastor haga esta pregunta porque así usted puede participar y además así usted se siente comprometido para leer con nosotros los capítulos y para venir a la clase listo para poder también compartir lo que el Espíritu Santo le ha revelado. El pobre Pablo no solamente tenía problemas con los romanos, sino Pablo tenía más problemas con lo de adentro, con lo que se supone que son sus hermanos, su familia, su misma fe. Pero vamos a ver quiénes pueden responder esa pregunta. Ahora es que Pablo también, bueno, no, porque lo que iba a comentar puede ayudar a alguien con la pregunta. Vamos a ver. Dice hermana Cristina, me encantan las enseñanzas del apóstol Pablo. Pablo, maestro de maestros. Dice Helen, porque ellos decían que él abandonó la ley de Moisés. Ok. Excelente, Helen, muchas gracias. Aquí, agárrese de esto porque aquí vamos a hablar algo muy, muy importante. Cuidado, pastor. Cuidado lo que usted va a decir. Sí, no, si tiene miedo va a poder ir por ahí abajo. No hay problema. Ojo con esto. En Jerusalén, donde había la mayor cantidad de judíos, ojo, había judíos que se habían convertido al cristianismo, pero no habían dejado la práctica del judaísmo. Ojo con esto. Seguían con su ley, seguían con su circuncisión, seguían con todos los rituales de la ley. Pero había, eso es lo que hoy en día le llamamos judíos mesiánicos. Pero también habían judíos ortodoxos, judíos tradicionalistas, que eran aquellos que no habían aceptado a Cristo y eran radicales en los principios. Ese no era el problema de Pablo. El problema de Pablo era con los judíos que habían aceptado, decían haber aceptado a Cristo. Los judíos cristianos que le habían, ojo con esto, le habían llegado la información a ellos de que Pablo andaba diciendo, la ley no sirve. Olvídense de Moisés, olvídense de circuncidar, la ley no sirve para nada. Entonces cuando Pablo llega, encontró el rancho ardiendo. Pablo saluda.
todo el mundo contento que llegó Pablo. Pablo cuenta el testimonio de cómo Dios había obrado. Y cuando Pablo termina de dar el testimonio, entonces Pablo, ahora escucha cuál es el problema que tú tienes aquí en la gente que se supone que son las que te tienen que respaldar. Mi amor, un comentario también. Ay, ay, ay. Creían que Creían en Jesús como Mesías, pero seguían guardando toda la ley. Exacto. Ahora agárrese de esto que yo le voy a decir. Agárrese. Pablo nunca abandonó la ley. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Se lo voy a repetir. El apóstol Pablo, usted me puede decir, no, porque en Gálatas, escuche bien lo que le voy a decir. Pablo nunca abandonó la ley. ¿Y entonces cuál era el problema de esta gente? Si él no abandonó la ley. Agárrese. Los apóstoles no abandonaron la ley. Cristo no abandonó la ley. Pero ¿cómo así? Espérese, pastor. Dice Christopher, ¿cómo así? Una pregunta. Pablo. Desglóseme eso. Vamos a leer los comentarios. ¿Qué dice Helen? Esos eran los legalistas y religiosos de ese tiempo. Seguían creyendo que prácticas y rituales eran necesarios. Ojo con esto. Habían rituales, prácticas de la ley, que los apóstoles, empezando por Pedro, las practicaban. Y el libro de Hechos, los acontecimientos del libro de los Hechos, datan de los años 50 después de Cristo. O sea, un tiempito. Un tiempito había pasado, casi 50 años. ¿Qué sucede? La mayoría de los apóstoles estaban practicando. Pablo tuvo muchos problemas con los apóstoles porque ellos querían inculcarle y obligar a los gentiles que debían de hacer lo mismo que ellos hacían. Pablo nunca condenó la práctica de la ley. Yo le voy a explicar por qué. De hecho, recordamos que hablamos aquí que el apóstol Pablo circuncidó. ¿A quién fue? A Lucas. Para poder entrar con él al templo. No, que querían circuncidar ay, se me fue el nombre. Bueno, a ese otro. Y también Marcos. A Marcos. Y también vemos ahí, creo que está también en el libro de los Hechos, que lo vimos aquí, de cuando el Espíritu le tiene que hablar a Pedro para ir a la casa de Cornelio. Entonces, déjame explicarle, vamos a leer un comentario para explicarle la situación de la ley, Pablo y los apóstoles. Muy bien. Dice Joaquín Ramos que si no se circuncidaban en la ley o en el rito de Moisés. Dice Helen, Cristo le dio el verdadero significado a la ley y la cumplió. Él mismo lo dijo, exactamente. Dice Ortiz Nayumi, bendiciones. ¿Por qué? Porque es una pregunta. Porque Pablo llevó a gentil al templo. Pablo cometió un error. Un gentil podía entrar en el templo, pero era nada más en los atrios. Los atrios. No podía moverse de ahí. Y Pablo lo dijo, usted anda conmigo. Ay. Y eso es una aberración. Claro. Ahora bien, ¿dónde radicaba el problema? ¿Dónde radicaba el problema? Que esos judíos querían imponer la ley como un prerequisito para salvación. Exactamente. Pero Pablo nunca los condenó a ellos por practicar la ley. Al punto, cuando Pablo llega aquí a Jerusalén, ¿sabe qué hizo Pablo? Pablo hizo un ritual de purificación. Claro. Se raspó el pelo con otros 4 más. Hizo un ritual de la ley. Lo hizo Pablo. Sí, señor. Pastor, ¿usted lo está diciendo? No lo digo yo. Lo dice la Biblia. Vamos a ir leyendo los comentarios. Joaquín Ramos dice, no eran salvos. Diógenes Natera dice, la ley siempre existirá. A la ley, a los profetas. Si alguien cumplió con la ley fue Jesús. Vino a confirmarla. Si somos seguidores de Jesús, cumpliremos con la ley. Carmen dice, Jesús dijo, ni he venido a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Helen dice, el problema no era la ley, sino que se usaba para condenar. Y aún después que Jesús resucitó, se pretendía seguir con esta práctica. Atrófimo dice... Atrófimo. Ese fue el creo que el acompañante de Pablo, que lo metió al templo. ¿Qué sucede? Jacobo le dice, Pablo, cuidado. Pablo, aquí hay un problema serio. Están diciendo que tú estás en contra de Moisés y de la ley. Ojo con esto. Le dice Jacobo, Pablo, para que tú te enfríes y este problema no se arme un problemón, entra
y purifica, hace un ritual que decía la ley con estos personajes que eran uno de los principales. Cuando el pueblo vea esto que tú le estás haciendo, ellos van a decir, no, él es de nosotros. Pablo está cumpliendo la ley. ¿Qué hizo Pablo? Lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. Ahora, ¿Pablo estuvo mal por hacer esto? No. El problema es que Pablo nunca estuvo de acuerdo, como lo hacían los religiosos en aquel tiempo, que para tú ser salvo tiene que ser obligatoriamente a través de la ley, a través del judaísmo. Pablo dijo que esto es totalmente equivocado. La conclusión que llegaron en el concilio de Jerusalén es, ojo con esto, nosotros podemos seguir haciéndolo, no hay problema. Pero a los gentiles no se les puede obligar que cumpla la ley. Y entonces, ¿por qué que hay un montón de gente ahora que nos quiere judaizar? El problema yo siempre digo, usted quiere celebrar su Shabbat, hágalo. Guarda su Shabbat. Yo no te voy a condenar. No te puedo condenar. ¿Dónde está el problema? Cuando tú le dices a los de este lado, si ustedes no lo hacen, entonces no será salvo. Ahí donde están, pero míreme, más perdidos que el hijo del Imbe. Ahí es donde está el problema serio. No solo eso, haciendo entender que el que no hace eso es un ignorante. Está en la tiniebla, yo estoy en la luz, yo soy elevado. ¿De dónde sacan esto? Es ahí. Eso es completamente antibíblico. Si usted quiere ir a sacrificar un caballo, una vaca, hágalo. ¿Cómo así? No, haga lo que usted quiera. Pero no entre en el error de imponerle a otro que si no lo hace no será salvo, porque ahí estás totalmente fuera de lo que la palabra está diciendo. Aquí hay un comentario. Vamos a ver qué dice Carmen. Dice, el problema estaba en la doble moral de los gentiles. Ellos querían que el pueblo cumpliera la ley que ellos no cumplían. Ahí estaba el problema. Así es, Carmen. Oye lo que le dice Jacobo. Tómalos y ve. Verso 24. Verso 24. Purifícate con ellos y cubre los gastos para que se rapen la cabeza. Así todos sabrán que lo que se dice respecto a ti es mentira y que tú cumples la ley y la obedeces. Oye, pero mira lo bonito. Pero acerca de los gentiles que han creído, les hemos escrito que se abstengan de los sacrificios a los ídolos de fornicación, de los estrangulados y de la sangre, pero que no tienen que practicar la ley. Pero ¿y será que le quitaron este pedazo de la Biblia a la gente que no quiere judaizar? El problema que... O ellos como... No, ya yo sé lo que pasa. Estoy segura que ellos tienen otra explicación de luz para ese verso. El problema es que cuando tú te guías por lo que el otro dice, no por lo que la Biblia dice, pasa este tipo de cosas. Lo que pasa es que, lamentablemente, este movimiento judaizante, la mayoría de ellos han desvirtuado lo que dice la palabra. Y dicen que la palabra está desfasada. Y que aquí hay cosas que realmente no es eso lo que quiere decir. Pero eso no es nuevo. Ellos se están mirando en el espejo de esos judíos radicales y que estaban totalmente equivocados. Mira lo que dice. Entonces Pablo tomó a estos hombres al siguiente día y se purificó con ellos y entró al templo dándoles a conocer del término de los días de la purificación hasta que hubiera sido presentada la ofrenda a cada uno de ellos. Pablo hizo su ritual tranquilo. Tranquilito. No abrogó la ley. Pero nunca Pablo impuso la ley como un prerequisito para ser salvo. Ahí es donde está el punto. Vamos a leer los comentarios. Dice Wendy Santos, doctrina de hombres. Definitivamente. Carmen dice exacto. Diógenes dice, tenemos que centrarnos en Jesús. Lo que llevaremos al cielo es un carácter semejante al de Jesús. Por ejemplo, los mandamientos son ramificaciones del carácter de Jesús. Por ende, cumpliremos con los mandamientos de Dios. Exactamente. Por eso que Pablo... ¿Por qué queremos ir a querer cumplir con el Urín, el Purín, el Turín, el Munín? Oiga. Busque a Cristo. Cuando yo veo como Él. Cuando yo veo un movimiento de estos radicales judaizantes que te quieren judaizar obligado, yo le digo, mírame, hay 613 normas. No, ahí es que uno lo mata. Olvídate de los 10 mandamientos. Hay 613 normas. Dice la misma ley que el que incumple una,
Dañó todo. Dañó toda. ¿Y quién de ustedes la cumple? Ninguno. Entonces, como dijo Jesús, no le pongan cargas a otros que ustedes mismos no están en la capacidad de llevar. Eso es así. Pero está bien, ese es otro tema. Lo que pasa es que ahí, detrás de ese movimiento, lo que hay es un espíritu de error y lo que hay es un espíritu de mundanalidad. Porque lo que se enseña es que lo que por años usted fue enseñado a que era santo, a que era prudente, a que usted no hiciera tales cuales cosas por amor a los pequeños, por amor a los demás, por amor a ti mismo, ahí en esa corriente lo que se enseña es lo que tú quieras para que tú seas feliz. Así es. Y para que tu alma Así sea es. feliz. Entonces, ¿dónde viene el problema o dónde viene el cumplimiento de la profecía de Ágabo sobre el apóstol Pablo? Cuando ya se cumplieron los 7 días de la purificación, llegaron, dice el versículo 27, llegaron unos judíos desde Asia, radicales, diciendo, este es el hombre que está profanando, y empezaron a decirle un sinnúmero de cosas hasta que tomaron a Pablo. Pablo hizo que una guardia de 500 soldados romanos, Dios mío, fueran al rescate de Pablo. Ojo, cuando a Pablo lo toman, a Pablo lo maltrataron, le dieron golpe mientras llegaban esos soldados romanos. ¿Qué hicieron los soldados romanos? Vamos a la Biblia. Dice, verso 33. Entonces el capitán, acercándose a Pablo, lo aprendió y ordenó atarlo con 2 cadenas. Le aprendió es que lo apresaron. Lo apresó, la profecía de Ágabo, del cinto, con 2 cadenas, y preguntaba respecto a él quién era y qué había hecho. Una pregunta, familia, ustedes que están bien activos. ¿Cómo fue que tomaron los soldados romanos, tomaron preso a Pablo? ¿Cómo así? Porque hay una profecía de Ágabo que lo iban a atar de pie y manos. Sí. Cuando dice, y ordenó atarlo con 2 cadenas. ¿Por qué con 2 cadenas? ¿Será que se iba a ir el apóstol Pablo? No. Le voy a dar un premio al que me responda a eso. Pastor. Una bendición especial. Ah, bueno, está bien. Le voy a dar un reconocimiento al que me responda a esto. ¿Qué quiere decir? Ordenó atarlo. Un fan destacado. Ordenó atarlo con 2 cadenas. El capitán dijo, aten a Pablo con 2 cadenas. ¿Cómo fue que lo ataron y por qué fueron con 2 cadenas? Porque era Pablo tan peligroso. Es más, en esa pregunta yo hasta incluyo a la pastora. A mí también. No, que aquí lleva todo el mundo. ¡Opa! Bueno, hay un comentario. ¿Hay un comentario? Vamos a ver. Jesús vino a alivianar, dice Diógenes, la carga. Dividió la ley en 2 grandes mandamientos. Ama al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si te guía por ahí, harás lo que Jesús nos indicó. Amén. De acuerdo, hermano. Amén. Hay gente que quieren volverse loco y quieren cumplir con muchísimas cosas. Es. Cuando en lo básico no son capaces de cumplir. Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Lo que pasa es que es lo que hablábamos ayer en el discipulado. Si tú le dices a la gente, Diógenes, mira, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, que si tú haces eso, vas a cumplir toda la ley. Tú no puedes manipular a la gente con eso. ¿Me lo voy a entender? Pero cuando tú pones carga y otra carga y otra carga y otra carga, entonces puedes manipularla. Dice Benny, uno de los pies y una de las manos. Dice Wendy Santos. Fue atado de pie y mano. Fue atado de pie y mano. No. Está un poquito cerca, pero no fue así. ¡Ay! ¿Por qué? Porque a Pablo, escucha esto, no podían atarlo de los pies. Porque a Pablo se lo llevaron a la cárcel. No podía caminar así como caminan los... No, ¿cómo iba a caminar? No así, era de así, que la esquina. como de paticas. Así. No podían atarlo de los pies. ¿Por qué el soldado, el capitán romano dijo, aquí lo voy a ordenar, a leer otra vez, lo aprendió y ordenó atarlo con 2 cadenas? Siempre yo les he dicho, traten de estudiar las costumbres romanas para que puedan entender un poquito más la Biblia. Costumbre de la antigüedad. Cómo los romanos actuaban, cómo los romanos ejecutaban, cómo los romanos condenaban, cómo los romanos utilizaban los métodos para apresar a alguien. Eso es importante para que cuando leamos la Biblia, ya nosotros, un ejemplo, sepamos cómo es el contexto. Cuando el capitán romano, ojo con esto, en el verso anterior dice,
Y tomando inmediatamente a un centurión y muchos soldados, corrieron hacia ellos, y al ver al capitán y a los soldados, cesaron de golpear a Pablo. Mientras Pablo estaba en manos de ellos, estaba siendo golpeado. Cuando llegaron los soldados romanos, ¿por qué llegaron los soldados romanos? Los romanos no sabían a quién estaban golpeando. No, de hecho él pregunta. El general pregunta, ¿Por ¿quién qué? es él y qué ha hecho? Porque si en Roma se daban cuenta de que hubo un alboroto, tenía problema la cabeza. el problema lo tenía serio el capitán. Porque el capitán era el responsable de mantener el orden y que no haya revueltas. Eso era un problema tan serio que te transferían de un lugar a otro. Señores, eso lo vemos hoy en día. Claro, la policía. En nuestros países, cuando un general en un pueblo está muy caliente, hay mucha delincuencia, lo transfiere a otro lugar. Esto es una práctica romana. Lo destituyen. Sí, por eso que Pilato y Herodes estaban preocupados, porque había una revuelta tan grande que si eso llega a Roma, podía transferir de un cargo a otra provincia. De hecho, los religiosos del Sanedrín, con eso era que amenazaban a los líderes. Mira, no queremos que se arme una revuelta. Mira, no queremos que pase ¿Por qué esto? Pilato se llevaba tan bien con los líderes judíos? Por eso. ¿Por qué? Porque Pilato le decía, miren, yo estoy muy bien aquí en Judea. Aquí yo estoy tranquilo, aquí está todo bien. No me hagan revuelta porque si eso llega a Roma, tengo problemas. Claro. Incluso al final, Pilato fue trasladado. Después de la revuelta de la crucifixión de Cristo. Siempre ha habido complicidad entre los dos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el capitán le dice que lo prenda con 2 cadenas? Porque en aquellos tiempos, cuando había alguien que lo querían apedrear, que el pueblo lo quería matar, ¿sabe qué hacía? Un soldado a la derecha y otro soldado a la izquierda se amarraban las manos juntamente con el preso. Una cadena, Pablo estaba atado con 2 soldados romanos. ¿Qué judío podía ponerle la mano a Pablo ahí? Ni loco. Porque el judío que le colocaba la mano, un dedo encima, a un soldado romano, ahí había problemas serios. Lo mataban. Y el que venía también lo mataban. Para este capitán, calmar la revuelta, porque el pueblo quería abalanzarse encima de Pablo. ¿Qué hizo? Lo ató a una cadena con un soldado y otra cadena con otro. Porque Pablo no era peligro de fuga. A los soldados que se ataban de los pies eran peligro de fuga. Pablo no lo era. Ahora, cuando ya Pablo llega al lugar donde lo van a dejar, donde lo van a apresar, ahí sí fue atado de pie y manos. Vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia. Y sigue diciendo, ordenó que lo llevaran al cuartel por causa del griterío. La gente quería comerse a Pablo. Y él ordenó, entonces vamos al cuartel. ¿Qué sucede? Al llegar Pablo a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia del pueblo. Los 2 soldados que lo tenían atado tuvieron que cargarlo, por lo que le estaba explicando ahora mismo. Porque mucha gente venía siguiéndolo y gritaban diciendo, échenlo afuera. Dice el verso 37. Y al llegar Pablo a la entrada del cuartel, dijo al capitán, ¿me permites hablarte? Entonces el capitán le dijo, ¿sabes griego? ¿Sabes griego? ¡Ay! Ojo con esto. Empezaron a temblarle las rodillas. Ojo con esto. Pablo tenía 3 nacionalidades. Dice Carmen, pobre Pablo. Pablo era judío. Y no solamente judío, era un maestro de la ley. Pablo era griego. Y Pablo era romano. O sea, Pablo tenía privilegios que otros no tenían. Así es. ¿Qué sucede? Los judíos no hablaban griego. No. El capitán no sabía quién era Pablo. Pablo, ¿por qué el griego? Siempre, y eso lo vamos a dar en el discipulado. En el diplomado. En el diplomado, perdón. De cultura hebrea. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Hebreo, arameo y griego. El arameo y el hebreo fueron mayormente utilizados en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el idioma más utilizado es el griego. ¿Por qué? Porque antes de que Roma conquistara a Grecia, el imperio griego, la cultura, la literatura griega, el idioma era que predominaba en los comercios. Cuando venía otra gente de otra nación, venía con el conocimiento del griego y ahí era que se hacían las negociaciones. Roma se quedó con esto.
De hecho, el griego era un idioma de gente culta. Culta. El que sabía griego no era un delincuente. El que hablaba griego era un hombre importante. Y este hombre dijo, pero tú hablas griego. Digo, guay, o sea, espérate, ¿quién es este hombre? Tú no eres entonces un criminal. Tú no eres cualquier cosa. Porque los criminales y los delincuentes no hablaban este idioma. Increíble cómo el Señor se aseguró de que Pablo tuviera estas 3 nacionalidades, que en muchas ocasiones le salvó la vida. Pablo le respondió, yo soy un varón judío de Tarso. ¿Por qué le menciona judío de Tarso? Mientras leemos un comentario. ¿Por qué le menciona esto, pastor? Dice Carmen, un hombre bien preparado, instruido a los pies de Gamaliel. Exacto. Para Pablo llegar. Mira, para los judíos era un boom. Instruido a los pies de Gamaliel. Pero mira, un boom. Para los romanos, ser romano era un estatus. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo en el libro romano? Y para los griegos, imagínate. ¿Qué dijo Pablo en el libro romano? Me he hecho judío para ganar los judíos. Griego, para el griego. Pablo, por eso Dios no tiene plan B. Amén. Pablo era la persona ideal. Los romanos nunca iban a escuchar a Pedro. Jamás. Nunca iban a escuchar a Jacobo, a ninguno de ellos. Pablo sí. Por eso Pablo le dice, soy un varón judío de Tarso. ¿Por qué Pablo menciona judío de Tarso? ¿Por qué? Tarso era una ciudad que era una ciudad romana. No fue que conquistaron a esa ciudad y sometieron a los habitantes, no. Es que la mayoría de ahí eran romanos. Y Pablo nació, Saulo de Tarso. O sea, en otras palabras, él le está diciendo al capitán, yo hablo griego y soy romano. Pero soy romano. Soy romano por si acaso. Ay. Dice, reconocida ciudad de Sicilia, una ciudad romana, en la cual nací, dice Pablo. Te pido que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, tiene que permitírselo. Claro. Porque la ley romana, ojo con esto, Pablo muchas veces se libró de la muerte. ¿Sabe por qué? Por ser romano. Por ser romano. Porque aunque los judíos querían matar a Pablo, no le podían poner la mano. La ley romana decía que no se podía decapitar ni apedrear ningún ciudadano romano. Así es. Roma, ellos se encargaban de enjuiciarlo ellos, pero los judíos no podían hacerlo. Y los romanos tenían algo, y era que entre ellos... No, se cuidaban. Ellos se cuidaban. No, y se defendían. Y tú decías romano, y todo el mundo hacía así. Entonces, te pido que me permitas hablarle al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo se puso de pie en las gradas, haciéndoles una señal con las manos. Y cuando ellos guardaron silencio, les habló en lenguas hebreas. Yo me imagino al jefe diciendo, pero acá, amigo. Usted es romano, usted es judío, usted es griego. Okay. ¿Qué es lo que usted ¿Por qué Pablo? Ojo con esto. No todos los judíos hablaban hebreo. No. Vamos a un comentario. Y era extraño que un romano hablara hebreo. Le voy a decir por qué Pablo le habló en hebreo. Eso era una locura. Ya para terminar. Ay, Dios mío. Dice Helen, Pablo no era tonto. Pablo era un tigre. tigre. La gente... Era un sabio. Pero mira el trasfondo de esto. La gente que querían los judíos, principalmente eran de Asia. Ojo con esto. No todos los judíos hablaban hebreo. El idioma hebreo era exclusivamente para los líderes religiosos, para los rituales sacerdotales que se hacían en el templo. El pueblo común no hablaba hebreo. ¿Por qué? Porque el arameo era el idioma del pueblo. Cristo en su 80% habló arameo. Para que la gente lo entendiera. Para que la gente el lenguaje llano. Desde el más sencillo hasta el más alto. Cristo solamente habló hebreo cuando iba al templo y se reunía con ellos. Cristo casi no hablaba hebreo porque era un idioma exclusivo entre la oligarquía. Recuerden que los hombres que motivaron a apresar a Pablo eran de Asia, eran hombres importantes, judíos importantes. Y cuando Pablo empieza a hablarle en hebreo, ¿cómo así? Esta gente dijeron, no, pero espérate, este no es un loco cualquiera. Y con la elocuencia que hablaba el apóstol Pablo. Pablo testifica, y cuando Pablo habla, todo el mundo se cayó y empezó a escucharlo. Hicieron silencio. Verso 2, capítulo 22. Por el respeto. Si Pablo hubiese hablado griego o arameo, dice, no. Uno más. Pero cuando Pablo habló, y entonces Pablo le predicó a aquellos que lo habían maltratado, que lo habían agolpeado en su propio idioma. Dios es un Dios de sabiduría.
Y me encanta la manera en la que el Espíritu usa a Pablo para conectar con todas las personas que había ahí. Mire lo que dice el verso 3. ¿Cómo se introduce el apóstol Pablo? Ah, pero mira que se conecta, pero Dulce. Yo creo Dulce, ¿dónde andaba usted, Dulce? Caramba. Te felicita, Dulce. Gracias, amada, muchas gracias. Oiga cómo se introduce el apóstol Pablo. Yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. O sea, oigan bien. Y bajo los pies. Y bajo los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Ahí, en esa presentación, derribó todo el argumento que tenían en contra de él. Cuando Pablo le habló esto, dejó de ser un perseguido para ser un predicador. Sí, escuchado por la oligarquía religiosa del judaísmo. En el idioma hebreo. Los romanos no entendían lo que Pablo estaba hablando. Los griegos que estaban ahí tampoco entendían. Y la mayoría de los judíos que no hablaban hebreo tampoco entendieron. Pero Pablo no era un predicador de un grupo exclusivo. Pablo quería alcanzar a todo. Y usó cada escenario. A la élite, a lo más grande, a los gentiles. Pablo fue un peso completo. Pablo es algo digno de admiración. Pablo la encomienda era llegar, pero Pablo llegó, ¿sabe dónde? A donde el emperador romano. Sí, señor. Pablo llegó donde los gobernantes más grandes de Roma. Les predicó. Donde ninguno de los otros discípulos iba a llegar. No iban a poder. Nunca. Para tú poder tener una audiencia en Roma, no era ni Caifás, ni el sumo sacerdote, ni el otro, no. Tenía que ser, y no cualquier ciudadano romano. Sí, señor. Y Pablo pidió una audiencia en Roma, y a Roma lo llevaron. ¿Pero por qué Pablo quiso ir a Roma? ¿Por qué? Para predicarle a los romanos también. Y ahí sale el libro de los romanos. Le predicó a los griegos, le predicó a los judíos y le predicó a los romanos. Pablo no le predicó a los chinos, porque los chinos estaban muy lejos todavía. Vamos a leer el comentario para terminar. Dios mío. Dice Carmen, un reflejo del léxico de Pablo son sus cartas, cómo inician y cómo se despide, el contenido de ella. Era un léxico increíble, de verdad que sí. Diógenes dice, recuerda que Pablo era militar, abogado y más luego siervo de Dios y gran orador, definitivamente. Totalmente preparado. Dulce dice, llegué tarde, estaba en República Dominicana. ¿Cómo? Pero llegaste a un jet privado, Dulce, tan rápido. Ay, bendito, a mi madre le amputaron la otra pierna, pero está viva y llegué ahora mismo aquí a Connecticut. Oh, wow. Oramos por su madre, claro. hermana Dulce, lamentamos mucho eso. Claro que sí. Dice la hermana Jacqueline, Dios le dio mucha sabiduría a Pablo para poder comunicarse, enseñándole tantas lenguas. Dios ya tenía muy bien preparado todo. Así es. Eso para que usted vea, hermano, que a veces usted piensa en ciertas situaciones de la vida, y nos ha pasado al pastor y a mí, que a veces uno dice, ¿qué yo hago aquí? O sea, ¿por qué yo estoy en este lugar? ¿Por qué yo estoy pasando por esta situación? Y lo que tú no sabes es que ahí donde tú estás, Dios te está capacitando, te está dando herramientas que luego serán utilizadas y tú dirás, oh, ok, para esto, para este momento, para esta hora, fue que Dios permitió hace 10 años, 15 años, 20 años, que yo pasara por tal o cual. Y sobre todo la entrega incondicional que tenía el apóstol Pablo a causa de Cristo, de su fe. Definitivamente. Todo lo que pasamos es parte de la preparación para el cumplimiento de nuestro propósito. Definitivamente. Eso es una verdad inquebrantable. Y cuando uno vive así, no vive en queja, sino vive en gratitud. Pero Pablo, diciendo, Señor, gracias porque esto que estoy viviendo, aunque no lo entiendo, yo sé que algún propósito tiene. Cuando los profetas estaban llorando a Pablo, Pablo dijo, no me lloren. Como la salsa aquella. No me lloren. No me lloren. Porque yo sí sé a lo que yo estoy expuesto. Wow. Y estoy dispuesto a hacerlo. ¿Qué hubiese sido de todos esos lugares donde el apóstol Pablo fue como este y sufrió tanto si el apóstol Pablo no hubiese tenido esos pantalones de decir yo voy aunque tenga que perecer? Y por eso Pablo ahí escribió, a usted se da cuenta dónde Pablo sacó todos estos versículos bíblicos. Para mí el vivir es Cristo y el morir en Cristo me es ganancia. He sabido vivir en escasez, en abundancia. He sido azotado y todo esto. Por eso yo le digo que el libro de los Hechos es un libro extraordinario. Hechos y Romanos, familia, eso es una joya. Y hay que leerlo así. Yo doy gloria a Dios porque estamos haciendo esta serie. Porque si usted lee la Biblia así y vino después el apóstol Pablo y fue a Chipre, probablemente usted no tiene esta enseñanza que hemos tenido.
¿Por qué? Porque la palabra del Señor hay que escudriñarla. Es como cuando usted tiene un pastel tan rico como el que me trajo la hermana Wendy. Usted se lo quiere comer de a pedacitos para poderlo disfrutar. Esa es la palabra del Señor. Yo le animo, le animamos, hermano, a que al leer la palabra usted se detenga. El pastor siempre nos dice, 2 versos para atrás, 2 versos para adelante. O sea, vaya atrás, vaya adelante, busque, indague. ¿Por qué esto? ¿Por qué así? ¿Por qué decía esto? Porque a veces en un detalle mínimo, yo recuerdo que yo tenía un maestro del instituto, que él decía que a veces él se había pasado, no me acuerdo el nombre, el señor mayor, que decía que a veces él se pasaba 3 meses en un verso bíblico. Oiga bien, en un verso, no en un capítulo, en un verso bíblico. Le daba para atrás, le daba para adelante, se preguntaba por qué esto, buscaba la historia. Lo que pasa es y yo me quedé 3 meses. Wow. El alfabeto hebreo, una letra tiene todo un significado. Representaba, era como de ahí se desprendía una sola letra. Y no era por letra, era por figuras. No tenían vocales. Entonces, ¿qué pasa? Por eso que un versículo bíblico, un solo versículo bíblico, tiene la capacidad de reventarte las neuronas. Sí, señor. Que tú dices, ojo, no se puede pasar por alto. La Biblia es un libro de códigos. Que solamente el Espíritu Santo da la capacidad para poder descifrar esos códigos. Por eso que mucha gente lee la Biblia y dice, no entiendo nada. El eunuco leyó. ¿Pero dice, cómo voy a entender? El eunuco dijo, pero es que yo leo y yo no entiendo. ¿Por qué no vas a entender? Porque todavía tú no tienes la revelación del Espíritu Santo. Así es. Y también, y eso es una cosa que hablábamos ayer en el discipulado, si usted es nuevo creyente, lo ideal sería que usted empiece a leer un libro de la Biblia que sea digerible para usted. Lea el libro de Juan. Lea uno de los evangelios. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir como un bebé espiritual, claro, poco a poco. Así que esta palabra quizás es para ti. Si tú estás leyendo algo y sientes que no lo entiendes, no te frustres. Todo lo contrario, detente, analiza. Yo siempre pienso en la palabra del Señor como nosotros debemos hacer con la palabra como hacen las vacas con los alimentos. Usted sabe lo que es rumiar. Dice que las vacas toman algo y pueden durar ahí no se sabe cuánto con lo mismo. Así debemos hacer con la palabra. Rumiar, leerla, volver a escudriñarla. Por eso, el pastor a veces le hace mucha roncha cuando oye que la gente dice, yo he leído 10 veces la Biblia en este año, 3 veces la Biblia en este año. No, usted corrió. Leer la palabra es detenerse. Es escudriñarla. El que se jacta de decir que ha leído la Biblia 3 veces o 4 veces, eso no es ningún mérito. Porque a ti un capítulo un verso te pone que tú dices, ya se me acabaron las neuronas. Eso no es garantía. Eso es así. Dice Carmen, el Señor dice, escudriñar las Escrituras. Escudriñar y leer son 2 cosas diferentes. Yes. Romano es demasiado poderoso. Dicen así es. Por eso que hay que escudriñar. Para entender la palabra hay que orar y pedir la guianza del Espíritu, definitivamente. Familia, muchísimas gracias. No tiene que ver con que usted sea letrado, con que usted haya ido a la universidad, que usted sea superdotado. La palabra del Señor se entiende a través de la revelación del Espíritu. Felipe se quemó en primero de primaria y fue el que le dio la revelación al eunuco que se había graduado de la universidad. Definitivo. Así que familia, muchísimas gracias por estar ahí conectado con nosotros. Qué estudio bíblico tan bueno. Es un placer, poder compartir y tener su sintonía como cada miércoles. Así que muchísimas gracias. Si Dios lo permite, el próximo miércoles vamos a continuar el capítulo 22 del libro de los sellos, familia. Muchas gracias, muchas bendiciones. Lea el capítulo, escudriñelo, traiga sus preguntas, conéctese el miércoles y traiga mucha otra gente a que se conecte con nosotros también. Así es. Muchísimas gracias, familia. Pasen buenas noches y que el Señor me lo continúe bendiciendo grandemente. Domingo, 3 años. Cumplimos 3 años de Casa de Su Presencia este próximo domingo. Wendy, queremos verte allá. Wendy, no Aponte, no, porque Wendy Aponte yo sé que va a estar ahí. La otra Wendy, queremos verte, queremos verlos a todos ustedes que están aquí. Acompáñennos, no se quede. Queremos celebrar junto con todos ustedes
3 años, pastor, Así es. increíble. 3 años donde hemos visto la mano poderosa del Señor sobre nosotros. Así que están todos invitados para que nos acompañen este próximo domingo, 5 de la tarde. Vamos a tener una fiesta al Señor. 3 años se dicen fácil, pero créame. No, han pasado 20 años. Créame que no lo son. Resumido en 3. Así que le esperamos, por favor, acompáñenos. Queremos celebrar junto con usted esta fiesta. 611 Richardson Street, Simpsonville, Carolina del Sur, 29681. Usted es nuestro invitado especial. Entonces ahora nosotros vamos a continuar celebrando el cumpleaños de la pastora. Yes. Nos vamos a comer una rica empanadilla de yuca. Nos vamos, suena mucha gente. Sí, No hay tanta gracias pastor para a la compartir. madre de nuestra hermana Wendy Aponte, que hizo unas empanadas de yuca, pero míreme, Por el libro. yo le voy a ser honesto, yo me como 10 fácilmente. Ay, sí, qué rica. Son riquísimas. Están Así que deliciosas. continuamos celebrando el cumpleaños de la Y el pastora. pastel número 2 también me lo trajeron. Gracias, mi Lo hermana bueno que Wendy. todavía mañana ya siguen celebración. Bizcocho Y dominicano. tenemos una semana celebrando, así que Esto es una patronal. Esto no así se es. sabe cuándo se acaba. familia, muchas bendiciones, pasen buenas noches. Feliz noche, les amamos, familia. Hasta el